El siguiente relato se llama La casa de los espejos. Siendo una niña, en Cádiz habían muchas casas deshabitadas en las que los niños nos metíamos a jugar, aunque estaban medio en ruinas era fácil acceder a ellas ya que las tapias de ladrillo no eran demasiado altas o por las puertas mal cerradas. Una de esas casas está en la Alameda junto al mar, la llamaban la Casa de los Espejos y cuenta la leyenda que en ella vivió un capitán de barco con su mujer y su hija. En cada uno de sus viajes su hermosa hija le pedía como regalo un espejo, el padre cumplía siempre, con lo que la casa se fue poco a poco llenando completamente de espejos. La niña fue creciendo y se convirtió en una muchacha bellísima. El padre cada vez que volvía de sus viajes solo tenía besos, palabras y miradas para ella. Dicen que la madre, celosa de la relación entre su hija y su marido, aprovechando una de las ausencias de este, envenenó a la muchacha sin que nadie sospechara de ella. Pero el padre, al regresar, contempló atónito a su hija en los espejos. El reflejo de su hija le contó la verdad de su muerte. La madre confesó su crimen ante la insistencia del marido, murió en la cárcel, el padre se marchó y nunca más se supo de él. Yo tenía 12 años cuando entramos en la casa. En aquel entonces era muy fácil acceder a ella, la cerradura de la puerta era vieja y estaba medio rota, nos bastó un empujón y estábamos dentro. El edificio era impresionante, una casa típica gaditana con un patio interior enorme con columnas y una gran escalera de mármol que se dividía en dos en mitad del descansillo para subir a los pisos superiores, y todo, absolutamente todo, lleno de espejos rotos, las paredes, el suelo, la escalera. La sensación era escalofriante, miraras a donde miraras veía mi imagen reflejada o la de alguno de mis amigos. Era como una explosión de colores en aquellas paredes blancas llenas de trozos de espejos. Normalmente cuando entrábamos en las casas abandonadas nos poníamos histéricos gritando y corriendo por todas partes, pero en esa casa no, estábamos como petrificados mirando hacia todos los lados, agrupados e incapaces de separarnos más de 10 centímetros. Fuimos avanzando por el patio hasta llegar a la escalera y empezamos a subir por ella, justo cuando estábamos en el descansillo en que la escalera se dividía en dos. Algo nos paralizó de terror, fue como un viento helado que nos puso los pelos de punta, nos miramos y vimos el pánico en los ojos de los demás. Alguien preguntó: ¿qué ocurre? Y mi amiga dijo: no hay reflejo, ahora no hay reflejo en los espejos. Así era, de repente no había nada en los trozos de espejo, nada, la sensación era horrorosa, íbamos alucinando con nuestras imágenes que se reflejaban por todas partes, y de repente no había nada, era como una ausencia total de color, como vacío, fue espantoso. Salimos corriendo y gritando tan rápido como pudimos, y lloramos como bebés, pero no había terminado, había algo raro, algo andaba mal, el sol no estaba. Estaba anocheciendo, habíamos estado más de 2 horas en la casa, era imposible, mi sensación temporal fue de unos 10 minutos como mucho. ¿Qué pasó en esas casi 2 horas? Yo no lo sé, solo puedo contar lo que recuerdo y mi recuerdo son 10 o 15 minutos a lo mucho. Temblando de terror nos fuimos a casa, yo personalmente no dormí en 2 semanas y creo que mis amigos tampoco. Jamás volvimos a entrar en aquella casa ni en ninguna otra, y no volvimos a hablar de lo que ocurrió allí. Estuvimos mucho tiempo sin ir a jugar juntos, realmente aquello fue el principio del fin de nuestra amistad. Ya nunca fue igual, no sé explicar por qué, pero aquello nos distanció. Ahora cuando lo pienso quizás fue inconsciente nuestro mutuo rechazo, quizás queríamos olvidar. Han pasado 22 años, la casa fue restaurada hace unos años pero solo una anciana vive en el ático, eso me han dicho y se puede ver la luz por la noche, las 2 plantas inferiores están deshabitadas, los cristales de los grandes ventanales están rotos y las cortinas salen ondeando al viento como banderas. Desde la Alameda se ven los grandes salones de la primera y segunda planta vacíos, la puerta del edificio siempre está cerrada, y cuando paso por allí todavía me recorre la nuca un escalofrío, pero tengo que mirar, es como un imán, me da miedo pero tengo que mirar. El siguiente relato se llama La apuesta del cementerio. Mónica era una muchacha extremadamente tímida, que nunca había tenido muchos amigos. No se le daba bien socializar,
ni acercarse a los chicos de su edad. El principal problema es que jamás había permanecido demasiado tiempo en un mismo lugar, como para formar amistades, pues debido al trabajo de su padre la familia se mudaba constantemente. Ella odiaba ir a la escuela y prefería aislarse leyendo libros, o mirando películas a solas. Aunque en el fondo la necesidad por encajar la estaba angustiando demasiado. Un día, la familia de Mónica completó su mudanza en una ciudad en la que estarían viviendo los siguientes 6 meses. Tiempo suficiente para que pudiera inscribirse en la preparatoria local y tratar de hacer algunas amistades. Desde el principio, la chica se sintió fuera de lugar entre sus compañeros. La mayoría de ellos la veían con cierta burla, debido a su excesiva timidez. Otros simplemente la ignoraban. Ella lo único que quería era sentirse aceptada. Se acercaba la temporada de Halloween y, como era de esperarse, los adolescentes del pueblo comenzaban a hacer planes para divertirse en la última noche de octubre. Cierta mañana, un grupo de chicos de su salón se acercó a Mónica con la intención de invitarla a una fiesta de disfraces. Pero antes, le advirtieron, tendría que cumplir con un desafío. Queremos que vayas al cementerio y elijas una tumba. Allí tendrás que clavar con una chincheta un mensaje que diga, yo estuve aquí. ¿Te atreves a hacerlo o vas a quedarte encerrada en tu casa como siempre? Mónica no era muy fanática del terror, ni las cosas paranormales. A decir verdad, se consideraba excesivamente asustadiza. No obstante, aquella era la única oportunidad que tenía de hacer amigos y dejar de ser vista como la rara antisocial del aula. Así que aceptó. La noche del 31 de octubre, Mónica fue acompañada por sus compañeros hasta la entrada del cementerio. Le dieron un papel, un lápiz y una chincheta. Y recuerda, tienes que regresar para asegurarnos de que cumpliste con el reto. Si tratas de escapar, nos vengaremos en clase. Temblando, Mónica se adentró en el tenebroso lugar, buscando una lápida en la que pudiera dejar la nota. El viento movía las ramas de los árboles de una manera aterradora, haciendo que cada vez se sintiera más nerviosa. Rápidamente escribió, yo estuve aquí, en el papel, y sin fijarse demasiado, clavó el mensaje sobre la tumba. Justo cuando se puso de pie, sintió que algo tiraba de la falda de su vestido y el terror se apoderó de ella. Ya le habían advertido antes que no se debía profanar el sepulcro de los muertos. Cuando los compañeros de Mónica escucharon su grito aterrado, corrieron de inmediato a ver dónde se encontraba. La hallaron desplomada sobre una lápida, muerta y con una expresión horrible en el rostro. Había sufrido un infarto. El borde de su vestido se encontraba clavado debajo de la nota, con la chincheta que le habían dado. La pobre se había muerto de miedo.